Las cosas tienen un valor económico, las personas no. Podremos tener las cuentas bancarias, pero no tienen ningún valor económico. Entonces, si todos tenemos el mismo valor, ¿por qué vivimos de manera tan desigual? Esta persona que está enfrente de mí, ojalá hubiera otras 2 o 3 para que el mundo fuera diferente. Ha dedicado décadas de su vida a servir a los demás. Consuelo Bañuelos. Los derechos humanos pues son aquellos elementos que nos hacen vivir en la dignidad, la justicia y la libertad. Que pueda aspirar la persona a ser feliz. Generalmente cuando hablamos de derecho a la vida, inmediatamente volteamos al tema del aborto. Siempre va a tener un montón de contradicciones de quienes están a favor y de quienes están en contra. Y escucho mujeres que decidieron abortar, se han sentido muy mal el resto de su vida. Yo desde ese punto digo, la vida empieza desde la concepción, pero la vida no termina el día que naces, ¿verdad? O sea, no es esto nada más. Pero ¿qué es lo que, quisiera encontrar como si fuera un científico? ¿Cuál es el chip que las personas tienen? Siempre que tengo la oportunidad de estar sentado frente a alguien nuevo en este estudio, en este pequeño cuarto, digo que es algo bien especial. Sí. Y porque eso ha sido. Y verdaderamente creo yo que cuando nos detenemos un momento y vemos quién está frente a nosotros, si le dedicamos en verdad un segundito a pensar que para empezar es otra persona que está llena de cosas, de pensamientos, de emociones, que ha tenido toda una vida y que hoy se dio la tarea para estar aquí conversando con otra persona. Y ya nada más por ese simple hecho significa algo grande. Pero cuando hay una persona que ha dedicado ya décadas de su vida a servir a los demás y a convertirse en un ejemplo que muchas veces yo me pregunto, este ejemplazo de mujer que para mí y para muchos es Consuelo Bañuelos, ¿por qué no está en otra parte y que la vean y que esté dando en todas partes, que salgan las noticias? La necesitamos escuchar. Y después te das cuenta, volteas a ver hacia su interior y te das cuenta que ella es alegría, es paz, es bondad, es una entrega que hace en cada momento, con cada persona que va tocando, y a mí me maravilla porque yo tuve el honor de conocerla como maestra en las aulas, en la amada Libre de Derecho que me tocó a mí estudiar. Ella me dio clase de contabilidad, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Pero desde ahí te das cuenta que cuando alguien tiene luz, aunque cierres los ojos, te ilumina. Y bueno, eso después me ha tocado encontrármela y darme cuenta de su labor tan hermoso que ha sido junto con su señor esposo y su familia en temas teológicos, en temas vocacionales, en temas misioneros, en temas de activismo. Y bueno, que se ha consagrado como una mujer devota al servicio, y yo estoy fascinado de poder tener hoy la oportunidad de platicar con ella, que yo sé que mucha gente la invita a muchas partes, que ahorita viene de manteles largos, ahorita nos va a platicar por qué. Pero todo este preámbulo para decir que esta persona que está enfrente de mí, ojalá hubiera otras 2 o 3 para que el mundo fuera diferente. Gracias Consuelo, gracias querida maestra Chelo por estar aquí. Muchísimas gracias, enormes gracias, me siento muy, muy honrada, de verdad, Emilio, siempre te he admirado y querido un montón, me acuerdo perfecto de ti cuando eras alumno y ahorita te diré por qué daba las clases de contabilidad. Y en eso que dices, la vida está hecha de encuentros y una persona que te encuentres frente a ti es un mundo completo.
distinto a la que está al lado y al lado, pero pues todas vamos formando pues este universo bellísimo en el que nos ha tocado vivir. Encontrándonos en comunidad, porque por algo es que nacimos y había otras personas, como que tiene que ser parte de este juego, de esta prueba, de este regalo llamada vida. Y entonces cuando entiendes que, bueno, ¿por qué están estas personas al lado de mí? Y por qué unas son así y así, pues como que es parte del acertijo, creo yo, que tenemos que ir resolviendo para entender que quizá parte de nuestra misión tiene que ver con la colectividad. Completamente de acuerdo. La vida es en comunidad. El solo, la sola, no existe. O sea, quien diga yo estoy sola, pues digo, finalmente fue un mundo de personas quienes le llevan la luz a su casa, el agua, la comida. O sea, no podemos estar solos. Nadie estamos solos, nadie estamos solas. Entonces, en la medida que podamos ir como acomodándonos en esa colectividad, en esa opinión, en ese sentir, pues en esa medida vamos a ir caminando mucho más suave, mucho más fluidamente. Hay luego como contrapuntos de esa colectividad. Hay un autor que a mí me fascina, Albert Nolan, es un teólogo ya grande que dice... pues el lado oscuro de la vida es los celos y la envidia, que para mí es como la anticolectividad, porque pues en la colectividad vamos caminando, ¿verdad? Todos juntos, pero todos vamos ayudándonos a ir dando ese paso. Si no vamos ayudándonos a dar ese paso, pues digo, se va a ir quedando alguien atrás y ya no vamos todos juntos. Claro. O donde yo lo tumbé porque está caminando más rápido que yo. Ok, y le metí el pie. Le metí el pie, porque pues finalmente, ¿qué es la envidia? Pues es eso, o sea, tú tienes lo que yo quiero y no lo puedo tener, entonces no puedo ir avanzando a tu paso, pues te tumbo. ¿Y qué son también los celos? Digo, no hablo así de los celos de los novios. No. Sí, ya volteaste a ver. No. Esos de quieres a las mismas personas que yo, pues digo, qué bonito. Claro. Finalmente, porque bueno, pues digo, ya el amor es otra cosa, ¿verdad? O sea, los compromisos son otra cosa, pero... Eso, creo que hay valores esenciales en la vida que nos ayudan a ir caminando en colectivo y hasta ahorita, porque acabo de cumplir 60 años hace poco. ¡Felicidades! No he encontrado otra manera de avanzar si no es todos. O sea, en todos los temas que yo me he planteado en la vida, si no es todos. Exactamente, es esa perspectiva donde a veces sí el mundo creo que nos busca llevar y jalar hacia decir, no, tú eres el individuo, tú eres el importante y todo esto es para ti, y esta sed desenfrenada del tener, del poder, de todas estas cosas, como que nos puede realizar así un holograma que está equivocado de esto que ahorita nos estás compartiendo, que definitivamente solos no llegamos ni a la esquina, y pues para empezar, pues nacemos de otra persona, ¿verdad? Sí, y que claro, tuvo que haber estado con otra persona, y después nos damos cuenta que finalmente todos necesitamos de todos, definitivo. Sí, claro. Entonces, pues ante los agravios que tiene la vida en sí, creo que mejor es salir juntos, mejor es salir acompañados, o también ir volteando a ver cómo vas. O sea, si te estás quedando atrás, ¿qué hago yo? Eso no es como yo soy superior y cómo te empujo. No, simplemente en ese valor de la solidaridad, que es, vamos caminando al mismo tiempo. Si te quedaste atrás, ¿cómo te apoyo? Y más en estas sociedades en las que vivimos tan desiguales, en donde, pues sí, o sea, hay que estar todo el tiempo volteando a ver a quienes se van quedando atrás, que luego pues se traduce en quienes pues sus derechos humanos no son
compensados, y quien no tiene un acceso a la educación, y quien no tiene un acceso a la salud, y quien no tiene un acceso a tener una vivienda, y a quien no tiene acceso, bueno, a tantas cosas. Y entonces el resto, pues tendríamos que estar a ver cómo le hacemos para que sí lo tengas. Entiendo que hay estructuras sociales y que son complicadísimas, y más porque venimos de mañales de estar en este, pues, círculo a veces negro de pobreza, desigualdad, pero sí creo que puede haber cambios pequeños que puedan tener un impacto grande. Claro, y justo eso, que por ahí quería yo llegar, pero ya llegaste antes y me encanta, porque hasta en el aire ya la cachaba mi maestra. Los derechos humanos, ¿no? Ajá. Que es cierto, nacemos en diferentes circunstancias, ¿verdad? Decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y ahí es donde creo que alguien llegó y dijo, pero oye, Ortega y Gasset, chécate esta idea que traigo de los derechos humanos. O sea, no tienes que ser tú la persona que nació en una parte no favorecida, digamos, y entonces ya valió tu vida, sino puede haber cierta justicia social, digamos, cierta compensación, cierta solidaridad por parte de alguien más, o de esta solidaridad, creo yo, colectiva, que nos pudiera ayudar a nivelarnos un poquito y a decir, cuando menos esto tiene que tener la persona. Y bueno, la experta aquí en derechos humanos es Consuelo. ¿Cómo nos podrías definir este concepto que es relativamente nuevo como trending, pero que lleva pues de los años de la colonia, definitivo? Pues sí, no, de toda la vida, pues digo, desde la que la vida es vida, la dignidad pues viene a ser un elemento importante. Claro. A considerar por parte de todas las personas. El que no se haya considerado no significa que no era importante considerar, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿qué es eso? Pues, o sea, un mínimo de respeto por la persona. Uh-huh. Digo, y los derechos humanos como tal, pues, nacen después de la Segunda Guerra Mundial, donde, pues, un avión lanza una bomba a una ciudad donde mueren miles de personas, quedan enfermas, otras tantas heridas, otros miles, y no pasa nada. Entonces, pues es el grupo de países poderosos dice, esto no puede pasar, ¿verdad? O sea, hay un mínimo de respeto que necesita tener la persona, los seres humanos. Y bueno, pues entonces empiezan a ver cuál es ese mínimo de respeto, y pues esta base que viene a ser lo que le da el cimiento a los derechos humanos, que es la justicia y la libertad. Por eso, pues en un país donde no hay libertades, pues no hay derechos humanos, ni para qué se habla de eso, y en un país donde no se promueve la justicia o no se vive en un estado de derecho, pues tampoco. Entonces, ¿qué es eso mínimo digno? Pues han ido como pues subiendo, y qué bueno, pues esos mínimos que se requieren. Claro. Pero hay unos, o sea, que la persona esté bien, ¿verdad? O sea, que la persona tenga la posibilidad de vivir bajo un techo, tener ropa que ponerse, tener un nombre, tener agua, acceso, tener, bueno, todas sus necesidades básicas cubiertas. Y en esa misma esfera, pues que tenga posibilidad de educarse, que tenga acceso a la salud, que vaya teniendo una vida que la haga pues crecer, que pueda aspirar la persona a ser feliz. Donde, bueno, todas pudiéramos como decir, pues vivo en esa posibilidad de sentirme bien. O sea, ahorita hay un montón de derechos humanos que se han ido pues aumentando de manera oficial o no oficial, pero pues es este derecho a la felicidad, este derecho al sentirte bien, este derecho a no tener, hasta tener la vida libre de violencias, o sea, tener paz, derecho a la paz. Entonces, bueno,
en sí los derechos pues son aquellos que elementos que nos hacen vivir en la dignidad, teniendo como cimiento la justicia, la libertad, y yo le agregaría en un transversal de solidaridad. Ok. Eso ya está sofisticado para algunos. Sí, pero bueno, pues yo como quiera lo anhelo. No, por supuesto, no, genial. Y bueno, el primero, el que viene a la mente de los derechos humanos, sin duda, pues es la vida, y justo lo estabas explicando ahorita, como por ejemplo esto del arma nuclear, ¿verdad? Es lo primero lo que debemos de respetar el bien mayor de la vida, y de ahí parte todo esto que tú ahorita nos estás comentando. Y qué bueno que se está moviendo, que está vivo el tema, por supuesto. Claro, entonces, bueno, generalmente cuando hablamos de derecho a la vida, inmediatamente volteamos al tema del aborto. Uh-huh. Es un tema, siempre va a tener un montón de contradicciones, claro, de quienes están a favor y de quienes están en contra, pero la vida pues es la vida, y lo sé cuando en la experiencia de tener tantos años acompañando personas en los centros penitenciarios, en los centros femeniles, y escucho mujeres que pues porque fueron obligadas o porque decidieron abortar se han sentido muy mal el resto de su vida. Entonces yo desde ese punto digo, la vida empieza desde la concepción. Uh-huh. Pero la vida no termina el día que naces, ¿verdad? O sea, no es esto nada más. La vida es una infancia adecuada, una infancia con cuidados, una adolescencia con acompañamiento, una adultez joven con alegría, con forma de crecer, de trabajar, de emprender, de caminar ascendentemente, y una vida en la edad adulta pues con mucha dignidad. Entonces la vida es toda. Uh-huh. En países pues como el nuestro, en donde pues la violencia se dispara, y no nada más en números, sino literalmente se disparan armas todos los días. Sí, bueno, pues hay un poco valor por la vida. O sea, cuando tenemos aquí en los periódicos locales un ejecutómetro, uh-huh, donde 1, 2, 3, 4, 5, o sea, llega al fin del año y ya van 1,000 y tantos muertos, entonces, pues es un momento para podernos hacer reflexionar. Más adentro, quienes pudiéramos estar más cercanas al tema que tiene que ver con el delito, esta ciudad tiene un porcentaje más alto que ciudades grandes en el mundo, en donde una persona muere o es herida porque la iban a asaltar o la asaltaron. Uh-huh. Es decir, que tuvo como prioridad defender sus cosas antes que su vida. Es decir, el coche o su vida, no, pues... no te lo llevas. No te llevas mi coche. Pues un coche, yo entiendo, ¿verdad? Que puede costar muchísimo esfuerzo tenerlo, claro, pero no puede haber una sola cosa como tal, que sea mayor que la vida. Claro. O sea, ¿cuánto vale una vida? Sí, pues o sea, ahorita dicen, tal señor vale tanto porque tiene mucho dinero, porque bueno, pero lo que están diciendo ahí, tal señor tiene tanto dinero en sus cuentas de banco, en sus inversiones. Uh-huh. La vida no tiene ningún valor económico. Claro. Y entonces acá nos vamos en otro punto. Si todos tenemos el mismo valor, porque bueno, yo ahorita veo, o sea, esta pluma tiene un valor de tanto, pero si saco una que es una pluma de una marca tal, pues tiene otra. Si saco otra de las que usaba en primaria, pues tiene uno más económico. O sea, claro, las cosas tienen un valor económico. Las personas no. Podremos tener en las cuentas
bancarias o abajo del colchón, determinados montos, pero no tienen ningún valor económico. Entonces, si todos tenemos el mismo valor, ¿por qué vivimos de manera tan desigual? Claro. Y ahí surge la pregunta, ¿por qué tenemos discriminación? Así es. ¿Y te la has resuelto de alguna manera? Porque yo sé que para ti es muy obvio, dices, esto es una pregunta exegética, o no es posible que tengamos todavía, para ti es muy obvio decir, no debe haber esto. Pero la conciencia general, ¿tú cómo la ves? O a veces ni llegamos a esa reflexión quizá, por estar en el ritmo del consumismo, del materialismo, de muchas cosas más. Mira, a mí me ha dado gusto porque yo he estado cercana a encuestas que se hacen sobre los niveles de discriminación y ante la simple pregunta, ¿tú has sido discriminado o tú has sido discriminada? Las personas que son más jóvenes te dicen, sí, he sido discriminada, me ha pasado esto. Las personas que son más grandes, tienen más edad, no. Claro. A mí nadie me ha discriminado. No es que no le hayan discriminado, evidentemente, es que no distingue que tal acción es una acción que discrimina. Claro. Y si no puedo distinguir yo quién me discrimina, menos voy a distinguir a quién discrimino yo. Claro. Entonces, ¿qué es discriminar? Pues no incluir. Cuando yo te saco de algún lado, ya por sí, pues digo, vivimos en un mundo de mercado, ¿verdad? O sea, ya la pura, yo puedo pagar o no puedo pagar, es como la esencia. Pero de ahí agrégale más, que tiene que ver el color de la piel. Lo más absurdo del mundo. Claro. O sea, esto, digo, el premio Nobel de la Paz del año que nací yo, en el 64, Martin Luther King, pues digo, tiene un discurso de esos que quedaron para toda la eternidad. Claro. Entonces, yo tengo un sueño, que mis hijos no sean juzgados por el color de la piel. Evidentemente, pues digo, ¿cómo podremos? O sea, nada más no puedes entrar por el color de la piel. Pero bueno, no nada más es eso. Perteneces a una religión que no es la de la mayoría aquí. Género, ¿verdad? Perteneces a una comunidad sexodivergente. Perteneces a un grupo de una comunidad original, o sea, un grupo indígena, migrante. Estuviste privado de tu libertad o estás privado de tu libertad o un familiar tuyo está privado de libertad, tienes una discapacidad, eres un adulto mayor, tienes una enfermedad mental y bueno, pues le vas sumando y entonces en la suma de esas discriminaciones, pues tenemos aquí un estado que tiene mucho tiempo de estar en los primeros lugares de discriminación. Y se le van aumentando cosas, porque ahora las fobias, entonces, gordofobia. O sea, porque la persona tiene determinado peso, hazla a un lado. Increíble. No le contrates, no la atiendas, no la invites, no la procures. No, entonces, no. ¿Y qué es? En primer lugar, la discriminación, pues es uno de los puntos que más van enfocando a la persona a la pobreza, porque pues no acceden a trabajos. Es que no lo contrataron, ¿por qué? Pues por todas las razones que acabo de decir. Sí. Y es el motivo principal que causa la violencia. Y lo vemos eso desde la violencia escolar, famoso bullying. ¿Qué es lo que te hace tener violencia? No te considero de mi grupito. Claro. Entonces eres diferente y por ser diferente, afuera. Excluidos. Híjole, caray. Acabas de decir algo súper poderoso y creo que totalmente cierto en el sentido que los que estamos un poco más grandes traemos otro chip, ¿verdad? No podemos identificar todo eso y con eso estamos generando el mismo problema. Cuando menos me deja pensar esto que entonces estamos avanzando un poco porque las generaciones nuevas
ya tienen este otro chip donde pueden identificar esto y entonces eventualmente vamos a ir componiendo un poquito eso. Pero también a la vez estamos como también diversificando más esto y como decías ahorita, las fobias, y luego al rato va a ser subfobias y al rato vamos a hacer ya de los grupos que había, vamos a hacer tantos grupos como casi humanos. Pues está canijo, pues sí somos bien diferentes todos. Claro, entonces grupitos, y entonces los que están acá no se llevan con los de acá o violentan a los de allá o no contratan a los de allá. Ajá. Y finalmente la segregación pues es uno de los virus más dañinos de la sociedad. No hay forma de que no sea así. Entonces va causando pues no nada más pérdidas económicas, no nada más situaciones incómodas. Es un montón es la base de un montón de enfermedades, claro, de discordias, de odios, de malestares, de depresiones. Y bueno, pues ¿por qué? Porque nada más no soy como los otros. A mí me llama muchísimo la atención, creo que cada vez es menos, pero cuando iniciaron todas estas, bueno, ahora antros, antes discotecas, bueno, la famosa cadena donde no se podía entrar si no tenías determinado... Fisionomía. Sí, porte. Sí. Bueno, yo no lo entiendo, sin embargo digo, bueno, pues es el negocio y lo hacen. Pero escuchar personas jóvenes que se sentían orgullosos, a mí sí me dejaban entrar. Claro. A los otros los dejaban afuera. O sea, yo quiero decir que tengo un porte, si lo estaban dejando afuera por el color de la piel, no tengo ese color de piel. Si lo estaban dejando ahí porque no traía afuera la ropa de la marca tal, yo sí la tengo, entonces eso no ayuda. De ahí pues hay que brincar al cuidado, unos a otros, cuidarnos. Así es. Ahora creo que está pasando un fenómeno también interesante que es en pro un poquito de esto, que casi todo el mundo, digo porque la cifra creo que es más del 90% de las personas en México tenemos un celular que graba. Y digo, y aunque eso también es una espada de dos filos, me ha dado mucho gusto ver que en algunos casos de injusticias, de discriminación, etcétera, etcétera, pues hay quien levanta su celular, graba y da cuenta de lo que está sucediendo, y ha ayudado un poco también a que haya un poco más de respeto por parte de las personas que de alguna manera lo están generando, ya sea por mercadotecnia o por tener cierta selección en su lugar, por como ahorita el ejemplo que ponías, etcétera. Creo que es parte también de utilizar la tecnología o ciertas herramientas a nuestro favor. Sin embargo, pues creo que todo esto debe ser con una buena instrucción y con buenas ideas. Ahorita justo te iba a preguntar, ¿qué opinas tú entonces de esto? Que yo sé que hay varias formas que pudieran ayudar a ir erradicando esto, por supuesto. Una de ellos es el mindset que tenemos todos y demás de estas nuevas generaciones, pero pues no sé, ¿qué has visto tú que ha estado más o menos funcionando para ir erradicando esto, además de la cultura y otras cosas? ¿O cuándo se debe de empezar a dosificar esta información o esta cultura de la no discriminación? Porque muchas veces ya ves que siempre dicen, los jóvenes son el futuro de México. Yo siempre les digo, ¿cómo que el futuro de México? Cuando eres joven ya se te fue el tren. O sea, claro, lo que no supiste, lo que no te enseñaron, lo que ya estás haciendo mal, ya no lo vas a componer muy probablemente. Sí, claro. Entonces, ¿cuándo empezar y qué está pasando y qué debemos de hacer en ese sentido? Sí, bueno, pues el punto acá con lo que hay que hacer es darnos cuenta de la indiferencia. La diferencia es también un cáncer social fuerte. O sea, matan una persona y bueno, pues ya se murió, pobrecito. O si acaso... pobrecito.
Sí, ya golpearon a tal, pues con que no se trate de mi familia. Sucedió tal cosa. Y yo he visto en ciudades muy grandes y que tienen índices de violencia mucho, mucho menores a la nuestra. Uh-huh. Y cómo puede ser, pues es este cuidado y se basa en la ética del cuidado, que va, obvio, desde el cuidado a mí misma, a mí mismo, claro, en todo lo que tiene que ver conmigo, en salud, en bienestar, en protegerme, no aislarme, protegerme, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Pero el cuidado de los demás. El otro día fui a una plática y decía un señor que tenía un amigo allá en Japón y que se había divorciado, entonces que iba todos los veranos a visitar a su hijo, que tenía un niño de 6 años y que el niño de 6 años estaba a punto de entrar al colegio, uh-huh, y que el papá mexicano dijo, ay, pues bruto, me tocó. Y el primer día de clases de mi hijo lo voy a ir a acompañar, y que el niño dijo, ¿qué te pasa? No me vas a acompañar si yo ya tengo 6 años. Entonces, bueno, que el niño salió solo de la casa al colegio, que él se quería morir de ver al niño solo, pero se asomó por la ventana y hay todo un sistema de cuidados. El que ayuda a cruzar la calle, los que están en la tienda vigilando de una tienda a otra que vaya un niño. Si hay un niño perdido, solo, llorando, está un grupo de personas, no para asustarlo, no para robarlo, no para ver cómo lo apoyan, cómo lo acompañan, a dónde te llevo, qué te sucede con un niño. Pero igual con un adulto mayor, ¿cómo le hacemos? Esta persona está completamente perdida, la vemos ahorita, que alguien que está llorando, que está angustiado, ¿qué le sucede? Entonces, estar al pendiente, esa es la ética del cuidado, en lo pequeño y en lo grande. Pero mientras no me pase nada a mí, que ruede el mundo, esa es la cultura del egoísmo. Claro. Lo que me pasa a mí, necesariamente le está pasando al otro. Si nada más, ya está comprobadísimo eso, tenemos un radio de impacto de 100 personas. Así es. Entonces, aunque no, ahorita aquí yo me caigo de la escalera. Ay, no, madre. No. Claro que no. Llega una ambulancia, uh-huh, 100 personas a tu alrededor, aunque no quieras, se van a sentir afectadas. Claro. Se van a poner nerviosas, van a recordar que es quién sabe quién tienen, solo les van a llamar por teléfono, se afecta a la persona de manera directa ante cualquier circunstancia, en circunstancias positivas también. Entonces, ¿cómo podemos aislarnos? Entonces, mientras mi familia y yo estemos bien, la comunidad es la familia de todos, de todas. Y si no pensamos, como dijimos en un inicio, en colectivo, no hay manera de avanzar. Me encanta coincidir tanto. Hay una frase que yo, pues, no sé si inventé, quiero pensar que sí, cuando menos me la creí, que fue muy chavo, creo que como a los 14 años. Y dije, de hecho, porque oía a mi papá hablar de las sociedades mercantiles y demás, así como tu señor esposo, que también fue mi gran maestro, a quien le mando un saludo, que yo sé que batalló mucho conmigo, pero bueno, ha hecho muy buen trabajo con mucha gente, hablando de sociedad. Y yo lo que creo es que somos socios de una sociedad. Entonces, es justo lo que estás diciendo en estas palabras, donde si yo me siento socio tuyo, como si tuviéramos un negocio, como si todo dependiera de mí, por lo que te pasa, por lo que haces, por lo que todo, o sea, si a mí me lleva la tostada, pues a mis socios también, ¿no? Entonces, entender eso yo creo que nos daría una razón diferente o una forma diferente de abordar justo lo que ahorita nos acabas de explicar de forma brillante. Tengo que estar ahí para los demás. Es esa sororidad de la que hablan las mujeres, es esa solidaridad a la que tú aducías y que no cuesta tanto y que además es una especie de garantía, creas o no en el karma,
de yo hago eso, alguien más lo va a hacer para mí. Y es genial. Claro. Esto de Japón que dices es hermoso, pero yo creo que tiene que ver mucho con que desde que eres un bebé ya te están diciendo que todos vamos a estar ahí para ti, ¿no? Está padre. Sí, claro, y está realmente ahí por la actividad que tengo, no nada más en los centros penitenciarios, también en las colonias que tienen un índice de violencia altísimo. Me ha tocado muchas veces, desafortunadamente, pues que maten a alguien. Entonces, pues está ahí una persona muerta en una calle. Llega la policía del barrio, llegan los soldados, si está la marina llega la fuerza civil, llega la Guardia Nacional, llega hasta los policías de tránsito, o sea, llega toda la gente, el del centro de salud. Generalmente quienes están ahí muertos, quienes son asesinados, pues estuvieron involucrados en algún grupo delictivo, tenían alguna actividad así, no todos, pero muchos. Y bueno, pues ahí están todos. ¿Ya para qué? ¿Dónde estábamos todos cuando esa persona que está muriendo, que acaba de morir, dejó la escuela, estaba ahí en un parque solo, estaba jugando básquetbol solo, estaba ahí con el señor que vende drogas solo? Es en ese momento que tenemos que estar todos. Ahí esos que estaban acá con este niño, ¿cómo lo regresamos a la escuela? ¿Cómo? No está la mamá porque se va a trabajar todo el día. ¿Cómo lo cuido yo? Claro. ¿Cómo? No. ¿Cómo me meto en líos? No, métete en líos. Así es. Métete en esos líos positivos que pueden hacer la diferencia para otra persona. Si en lo que sea, o sea, es estar atenta. ¿Cómo lo podemos hacer? A veces pregunta. Atenta en la vida. Aquí está, ¿qué le está pasando a mi vecino? ¿Quiénes son los niños que están jugando en el parque? ¿Tendrá un problema? ¿Cómo? Y es la antítesis del chisme. ¿Qué está pasándole a esa? No. Claro. ¿Cómo puedo acercarme a esa persona? Me hicieron hace poco un documental de Devani, esta chica que primero pues no la encontraban, luego la encontraron muerta y pues no hay a ciencia cierta una versión final, pero bueno, lo que estaban preguntando ahí es que hay una foto famosa que pues recorrió todo el mundo porque gente de muchas partes me hablaron, oye, esta chica es de Monterrey o de ahí, de México, sí, que está sola ahí en la carretera a Laredo. O sea, sale como de una fiesta y al parecer se pelea o tiene algún altercado con el conductor que la llevaba y esa foto que dio la vuelta al mundo de ella sola es pues como el monumento a la indiferencia, porque cuántas personas no pasaron por ahí mientras estaba ahí. Entonces, ¿qué hace una muchacha sola? ¿Cómo no me paro para preguntarle? ¿Está buscando un transporte? En esa hora no va a pasar ningún transporte, ¿la puedo ayudar yo? Tuvo un problema con alguien, le hablo a tus papás, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Nos vale. Claro. Una que ni siquiera a veces vemos. Uh-huh. Oye, ¿no te acabas de dar cuenta que hubo un choque y había un señor todo lleno de sangre? No. Claro. O no vemos, o si vemos, no, pues no me toca. Sí me toca. Y el tercer punto es el miedo. No. Que si es que sí quería hacer algo, pero me daba... miedo que me vaya a pasar algo a mí porque estén haciendo ahí una farsa. Generalmente ayudar a otra persona no es un asunto peligroso. Ok, me encanta. Está cañón, pero híjole, lo que dices tienes toda la razón. Estamos viendo y no vemos, así como dicen por ahí, y la verdad es que normalizamos también las cosas, ¿no? Bueno, es que pasó esto y no pasa nada ahorita. Sí. Como que no pasa nada y no me pasó a mí, lo dijiste también hace ratito. Sí. Si no me pasó a mí, pues no es mi responsabilidad y ahí es donde yo creo que estamos en el grave error.
Híjole. Sí, porque bueno, y volviendo al inicio, porque entonces pues no caminamos en colectivo. O sea, a ellos que se arreglen que se rasquen con sus uñas. Nada más que bueno, ahorita que hablabas del karma y no del dharma, entonces, pues también yo tendré que rascarme con mis uñas. Entonces en algún momento me va a tocar. Dice, no, es que a mí nunca me va a pasar eso. En algún momento voy a necesitar de alguien más. ¿Y de quién va a ser ese alguien más? Pues de quien vivo cerca, de quien forma mi comunidad, claro, de quien está atenta de mí. Y quien primero Dios tenga algo de conciencia, porque ahí es donde viene el tema. Pues puedo ver, pero no darme cuenta que es parte de mi responsabilidad. Esa chamba, el meterme en el lío que dice Consuelo ahorita. Sí, pues sí, es una chamba más que no tenías. O sea, no venía en tu definición de funciones de tu trabajo, ¿verdad? Sí. Pero es parte de lo que venimos a hacer. Sí, entonces, bueno, yo no me voy a cansar de decirlo. O sea, a veces me dice Don Roble, mi esposo, oye, estás ahí conduciendo en contra por constitución a la hora del mero tráfico. Pues mira, le dije, capaz que alguien dice, mira, déjame seguirla, a lo mejor la ruta es para allá. O sea, sí es algo complicado porque pues estamos generalmente en una sociedad de mucha competencia, en donde tengo que llegar, en donde tengo que comprar, en donde el perdedor es quien no tiene tal recurso para comprar tal cosa, donde el triunfo está pues vinculado al poder, al dinero, y no al amor, a la compasión, a la solidaridad. Entonces pareciera, o sea, si lo ves de lejos, pareciera que vivimos en el mundo del revés. Cualquier persona dice, o sea, ¿qué es más importante, el amor o el dinero? No, cualquiera. Tú haces una encuesta, no, el amor. Claro. Pero a la hora de la vida es al revés, ¿no? Es al revés, entonces. Sí, y ese amor libre, ese amor que no se apropia, ese amor que deja ser, que lo que tú quieras. Luego preguntan, o sea, oye, ¿tú estás a favor o en contra de tal opinión, de tal cosa? Yo estoy a favor de la libertad. Y haré lo que pueda para que cada quien pueda vivir lo que necesita vivir, lo que quiera vivir. Entonces, y lo que determine, exacto. Sí, entonces, porque esa es la libertad. Entonces, pues, no me voy a cansar de decirlo. Ni de ir en contra del sistema y de todo lo que sea necesario. Sí, digo, y no es lo habitual y no, a veces pues podemos caer gordos, pero la verdad es que pues he ido como construyendo, ¿verdad? Una narrativa dentro de mí misma y he ido descubriendo una misión de vida. Claro. Que la sigo descubriendo con todos los 60 años que tengo, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Y justo ahí iba yo, porque ahorita que estoy platicando contigo, que te estoy escuchando, toda esta conciencia que tienes y esta construcción de camino de vida, la verdad es que para algunos pueden decir, pues esto está bien exagerado y esta gente pues es medio rarita y medio locos, porque así le dicen a esta especie, con todo respeto, de personas que se la rifan todos los días por los demás de alguna manera, y lo estoy tratando de decir en un léxico muy coloquial, porque creo que debe estar como traducido a todos los idiomas, sí. Que este tema del servicio a los demás. Pero cuando ahorita te estoy escuchando y de veras no me sale no decirte o echarte flores, porque pues veo que tienes súper claro esto, y que además cuando tú te pones a pensar, oye, pues no empezó hace 2 meses, ¿verdad? O sea, lleva 20 y tantos años con uno de los proyectos del tema de la gente privada de su libertad, y que tienes
muchos más años también de liderazgo y de tema de servicio desinteresado, me pongo a pensar, pero ¿qué es lo que, o sea, quisiera encontrar como si fuera un científico? ¿Cuál es el chip? ¿Cuál es la parte del ADN que las personas tienen para poder tener esta conciencia o estas ganas o esta necesidad inminente de servir a los demás? Entonces, ¿qué pasó con Consuelo para que ella decidiera hoy ser, porque eres un estandarte de eso, o sea, un ejemplo, un testimonio de todos los días esto? O sea, tú vives, comes, respiras y duermes servicio de alguna manera. Entonces, ¿qué pasó en ti? O sea, yo creo que cualquiera nos lo preguntaríamos, ¿no? Pues muchas gracias. Mira, dicen que la vida se va conformando entre la genética que traemos arrastrando de tiempo atrás, las experiencias de la propia vida, desde que nacemos, y lo que estamos viviendo el día de hoy. Pues yo vengo de una familia, una bisabuela, una abuela, una madre de muchísimo servicio. Mi bisabuela nació en un pueblito en Coahuila y bueno, pues decía mi abuela, porque mi bisabuela murió cuando yo tenía 2 años, o sea, yo nunca platiqué directamente con ella, pero decía, fíjate que se escondía para ir a ayudar a las mujeres enfermas que tenían enfermedades de transmisión sexual, en aquel momento sífilis. Okay. O sea, mujeres que se dedicaban al sexo servicio, antes la prostitución. O sea, siempre era como temas fuertes, sí, delicados, saliéndose de lo tradicional, convencional. O sea, se escondía para ir a ayudar a esas señoras. Entonces, así iba por la noche. O sea, ¿cómo les doy? Les llevaba los pocos antibióticos disponibles en esa época o los remedios caseros, pero era sensible al sufrimiento de esas mujeres. Claro. Mi abuela empezó con estos comedores para personas de muy escasos recursos cuando el área metropolitana de Monterrey pues no estaba tan extendida. Entonces, pues yo tengo estas imágenes ya de ir con ella al municipio de Escobedo, cuando Escobedo era salir de viaje, al Cerro del Topo Chico, estar ahí. En casa de mi abuela se oía siempre el cuchillo que estaba partiendo cebolla y tomate y no sé cuánto para llevarse allá. Veo acá porque, bueno, no había celulares, pero con la mano acá en la oreja con el teléfono fijo, pidiendo las ayudas a las amigas y a las comadres y a todo. Oye, mi reina, ahora te toca Te toca. Sí. Entonces, siempre, y digo, bueno, pues digo, yo desde muy niña veía una realidad distinta a la mía, ¿verdad? Estuve y mi madre también igual, estuve yo en escuelas católicas desde el primer kinder hasta el último año de la maestría, o sea, toda mi vida en estas escuelas católicas muy, muy ligadas al servicio. En la mañana tuve oportunidad de ver al hermano lasallista, que fue mi director de preparatoria, y que, bueno, pues digo, yo desde preparatoria ya era un personaje de inquietud, ¿verdad? O sea, entonces, muy sabios los hermanos lasallistas. Este hermano, pues digo, en particular lo digo porque fue el que me tocó como director de preparatoria. Y entonces, sus formas de enfocarme para, pues, yo no estar ahí tan perdida en la vida, eran, el colegio tenía varias oportunidades de ir de servicio social a una casa hogar, a una casa de adultos mayores, a una colonia muy, muy desprotegida, a un lugar en donde llegaban los niños violentados. Y a mí me llevaba a todos, o sea, a mí me mandaba a todos. Entonces, pues también, o sea,
yo desde adolescente estaba en ese contacto. Vienen las misiones, empiezan, porque antes decir misiones eran los que se fueron a África, la India, claro. Allá no. Empiezan estos movimientos juveniles de misiones de ir a ejidos, cerquita, en Durango, los lugares que estaban ahí como más necesitados. Uh-huh. Y bueno, pues era también ir un grupito para estar ahí en esos ejidos. Y el dormir a 5 grados bajo cero en una escuela rural en donde está hecha de madera y entre una madera y otra entra mucho aire, pues no comer lo que comes en tu casa, te va dando la certeza de que tu vida es bastante privilegiada. Entonces, esta no es la vida, la mía, o sea, vivíamos mis padres de trabajo toda su vida, o sea, gente de trabajo. Pero aún así, los privilegios que tenía yo de tener una cama, de tener comida, de tener la posibilidad de ir a la escuela, de tener ropa limpia, no era para la mayoría de la gente. Entonces, todas esas experiencias, pues van haciendo el día de hoy, ¿verdad? Entonces, adicional a eso, pues me empiezo también a rodear de personas que están viendo causas parecidas, que también me están diciendo aquí al oído todo el tiempo, las sigo teniendo, pues esto no está bien, ¿verdad? O sea, no, esto debe de cambiar, esto no se puede permitir, esto, ¿no? Entonces, pues entre un poco de genética, un poco de historia y un poco lo que vivo todos los días, es lo que simplemente me hace levantarme con la ilusión de decir, hoy pudiera ser que ponga yo un granito de arena para construir una comunidad más justa y más igual. Qué genial. Yo no sé cuántas veces te han preguntado esto, pero digo, pareciera que es perfecto toda esta estructura y creo que nos da mucha luz a todos los que queremos también emprender este camino del servicio o continuarlo, ¿verdad? Y darnos cuenta que es cierto, que es una responsabilidad también como padres, que algunos somos, como hijos, como amigos, como parte de una comunidad que tiene un sentido de pertenencia, y con la lógica humana sencillamente de darte cuenta que no estás solo, que lo hemos remarcado tanto hoy, pero que además tienes una responsabilidad al darte cuenta del privilegio tan grande que hay por el simple hecho de poder estar conversando eso, porque tienes entonces toda la anatomía desde cosas tan sencillas que damos por hechas, sí, ¿verdad? Hace ratito hablabas de la piel y de esto y lo otro, pero como si alguien hubiera pagado por tener claro, piel o los ojos de no sé qué color o la fisionomía de lo que fuera. Qué importante es, y lo vuelvo a decir, detenernos y decir dónde estoy y para qué estoy. Todas estas preguntas que pueden sonar medio sencillas o simples, y creo que le pueden dar todo el sentido a nuestra vida, como el día de hoy Consuelo nos está platicando, que ha dado sentido a la suya. Yo sé que ahorita me platicaste, y lo dices de una forma muy humilde, porque me hablas de, sí, hemos ido de misiones, y yo sé que te aventaste todas las misiones que hubo, todas, y que esto que decías ahorita de Durango, sé que son las misiones lasallistas, y que tú y el maestro Roble estuvieron ahí pues guiando, ¿no? Tuvieron una coordinación, ¿no? Algún tema así, tengo entendido. Sí, bueno, nosotros tuvimos la fortuna de empezar a ir. De hecho, el maestro Roble pues fue a la primerita misión lasallista, wow, que lo hicieron para un grupito pequeño, pues porque bueno, era algo muy nuevo, allá muy lejos, y como que no querían llevar a tantos jóvenes. Claro. Al segundo año, que fue en el 1982, okay, ya fui incluida en ese grupo. Incluida y no discriminada, así lo es. Siempre le ando reclamando a los hermanos que organizaron eso.
Y bueno, digo, yo tengo el recuerdo, había unas casetas, porque ahorita ya los jóvenes van con sus celulares, o sea, de esas casetas telefónicas rurales, Sí. Que voy viendo, creo, no sé, o sea, 3 pesos valía la llamada, y le hablé a mi mamá. Ajá. Y le dije, lo mejor que me ha pasado en la vida venir aquí. Era. Entonces, pues eso mejor que me había pasado en la vida, evidentemente lo quería repetir. Se dan ahí como muchas coordenadas que tienen convergencias, o sea, Sí. que bueno, que también conocí a Roble, que estaba en el mismo, pues... ¿La frate o qué? No, fue sí, en la primera fraternidad. Ajá. Ya lo había conocido ya en la prepa del Regio. Ok. Él era el que hablaba en la asamblea, el que sacaba todos los 10, el que... pues es una persona muy brillante, Sí, es un alumno una persona muy estudiosa, muy disciplinada, que bueno, ha construido su vida en base a mucho esfuerzo, pero también de mucho orden. Y yo he sido una persona muy desordenada, y se acordaba cuando vi al hermano Lorenzo González Kipper, que fue mi director de prepa. Ajá. En la mañana, y me decía, ¿te acuerdas cuando te mandaba a correr todo alrededor del Cerro del Obispado porque no te portabas bien? Dijo, ¿te acuerdas cuando terminaba la asamblea y te ponías a escribir 100 veces el himno nacional? Y yo, ¿te acuerdas? No, ya no me quiero acordar de eso. A lo que voy es que muy inquieta siempre, pero bueno, pues que dicen que los polos opuestos se atraen. Entonces empezamos ahí una amistad muy linda, muy basada en el servicio, porque no nada más íbamos a las misiones de la Sierra de Durango, empezamos aquí a tener un trabajo fuerte en el municipio de Santa Catarina, y una cosa iba llevando a otra. Las misiones eran un referente para nuestro noviazgo definitivamente. Ajá. El servicio también, o sea, mucha de nuestra relación era así como ahora, no, pues les gusta mucho el cine, que me encanta que a los novios les guste a los dos el cine. Otros que me han dicho, no, es que coincidimos mucho en el gusto por el vino también, pues a mí me encanta el vino. Digo, qué bueno que coincide. Nosotros coincidimos en las actividades sociales de servicio social. Sí, claro. Y bueno, pues digo, fuimos así creciendo. La mamá de Robles se había muerto cuando él tenía 8 años. Él creció con su abuelita, sus tías. Su papá se vuelve a casar. Tiene pues 2 hermanitas que son mucho más jóvenes que él. Y cuando estábamos, pues, a mitad del noviazgo, que es a mitad de la universidad, los dos, bueno, nomás para terminar que antes, okay. Su papá se enferma de cáncer y muere a los 3 meses. Híjole. La esposa del papá enferma de cáncer y muere a los cuantos meses. Ellos tenían 2 niñas en ese momento, una de 8 años y una de 10 años. Y bueno, pues nosotros aceptamos esa invitación a cuidarlas. Entonces, pues... Como novios todavía. Como novios. Yo estaba ahí en la casa con ellas como hasta las 9, 10 de la noche a dejarlas bañadas, dormidas. Y me iba para mi casa en la mañana, pues Roble las llevaba al colegio. Yo las recogía, comíamos tareas, todo lo que tienen unas niñas de 8 y 10 años. Y bueno, al año siguiente de que había muerto la mamá de ellas, decidimos casarnos porque, bueno, antes nuestra opción no era... Vivir juntos, ¿no? Que ahora es muy natural para muchos. Sí, yo la verdad que lo respeto absolutamente. Claro. En aquel momento no era una opción para nosotros. Entonces, bueno, nos casamos, y cuando nos casamos, pues tuvimos la bendición de ya casarnos
con una niña de 8 años, teniendo ahí una niña de 8 años y una de 10. Entonces, acompañarlas, pues fue una gran alegría. Como cualquier persona que cuida a unos adolescentes, preadolescentes, pues con retos, desafíos, pero con más alegrías que retos y desafíos. Ajá. Entonces, digo, esto va para el siguiente paso, que estas niñas empiezan a crecer, se vuelven adolescentes, entran también a estudiar la prepa del Regio. Y nosotros, aunque seguíamos cercanos a cierto servicio social, pero ya no tan de lleno en este tiempo, pues que estábamos acomodándonos al cuidado de ellas. Pero cuando entraran a la preparatoria, pues entramos con ellas de una vez, o sea, de todo lleno. Ajá. Y entonces retomamos las misiones de la Sierra de Durango. Ya era otro el colegio, ya tenía muchísimos más alumnos. Ya las misiones o el tema de las misiones estaba mucho más extendido y los hermanos lasallistas necesitaban ayuda, nos invitan a pues a estar cercanos y pues sí, nos convertimos en los cordis. En los coordinadores de ese movimiento. Iban 500 jóvenes, o no pensábamos en ningún riesgo, o no teníamos la conciencia, gracias a Dios. Si no, exacto, hubiera sido más difícil, sin duda. Nunca, gracias a Dios, pasó mayor cosa, nunca. Entonces, bueno, todos esos años, muchos años a las misiones en la Semana Santa, pero se preparaban prácticamente todo el año. Hasta el 2010, yo dejé de ir cuando el arzobispo, el que está hoy, don Rogelio Cabrera, llegó acá a la ciudad porque empezó a hacer él un trabajo en los centros penitenciarios durante la Semana Santa. Okay. Entonces ya me quedaba iba acá para apoyar los centros penitenciarios en Semana Santa, pero el coordinador seguía yendo hasta allá, hasta la pandemia, que se suspendieron dos años y ya en el tercero que se reanudaron, pues sí, también ya estamos, o sea, decidimos hacer ya otras cosas, estamos igual prestando pues servicio o intentándolo, pero sí, o sea, las misiones son un referente de nuestra vida definitivamente. Por supuesto, los que hemos tenido ese privilegio es algo que yo creo que marca y sin que suene esto discriminatorio, porque es un gran tema el día de hoy, quiero decir que sí, yo veo que la gente que ha tenido esa oportunidad o el tema del servicio en alguna de sus facetas, pues tiene después, creo que mi tesis es que se convierten en personas que tienen más sensibilidad, más conciencia y de alguna manera también obtienen mayores herramientas para la vida. Es parte de lo que el libro que me hiciste de favor de acompañarme cuando lo presentamos allá hace un par de años, tiene un poco que ver con eso y es un tema científico que estuvimos analizando de forma longitudinal a varias personas que participaron en grupos como los que estamos hablando de diversos tipos y hicimos una secuencia de la vida que han tenido en comparación con otros que no. Y ha sido muy interesante ahí los hallazgos. Entonces, está muy claro. Pero, híjole, me acaba de caer como balde de agua lo que me has platicado. Entonces, tú eras novia de Roble y sucede pues esta tragedia, por supuesto. Y entonces ustedes, o sea, yo quiero saber un poquito qué plática fue la de, oye, ¿qué onda? ¿Le damos con las hermanas? O sea, qué difícil para los dos, por supuesto, pero a lo mejor hasta más para ti, pues que pues tú eras un poco más ajena, digamos, ¿verdad? Porque ellos son familia de alguna manera, y entonces a ti te toca como que adelantar cierta etapa, quizá, y estar ya acompañados con familia. Qué hermoso, sin duda, pero ¿qué fueron esas pláticas? ¿Qué sintieron? ¿Cómo pasó? ¿Y en qué edad, más o menos? Porque creo que cualquiera nos vamos a quedar con esta misma cuestión. Pues mira, digo gracias porque este tema es muy importante en mi vida, ¿verdad? O sea, es un referente grande.
Y nosotros empezamos, si bien empezamos una amistad desde la adolescencia, novios, ya nos hicimos hasta los 19 años. Los dos tenemos la misma edad. Muy bien. Entonces empezamos, teníamos un año con el noviazgo, porque nosotros iniciamos el noviazgo el 12 de mayo de 1984 y el señor, el papá de él, se enfermó, o sea, su primer síntoma como en marzo del 1985, o sea, antes de que nosotros cumpliéramos un año ya como novios de que somos novios. Ajá. Y a los 3 meses muere, o sea, muere en julio. Sí. A mí siempre, pues, lo veo como un regalo de Dios. He podido o querido ver un poquito más allá, ¿verdad? O sea, si el papá de tu novio está enfermo de cáncer y está a punto de morir, algo va a suceder. Claro. No sé qué, pero no puedes, ay, ¿cómo? Claro. O sea, Pues algo, sí sabía que iba por ahí. algo va a suceder. Claro. Justo cuando el señor estaba enfermo, le detectan cáncer a la señora. Entonces, bueno, cuando una persona, y sobre todo en aquel momento, ahorita pues hay montones más de avances en la medicina, en aquel momento prácticamente decir cáncer era decir muerte. Sí. Tal vez se tardaba más, se tardaba menos, pero era o sea, decir cáncer era algo muy, muy difícil. Entonces, esto pues se lo detectan antes de julio de 1985 y la señora se enferma todo un año y muere en julio de 1986. Evidentemente, en ese año, pues donde la señora está enferma y tiene a 2 niñas y tiene al hijo de su esposo, pues prácticamente a cargo de toda la situación, por la personalidad de él, siendo tan responsable, Uh-huh. y yo cercana, pues algo va a suceder, ¿verdad? O sea, no es, ay, me sorprende, o sea, Claro. no, me sorprende lo que está pasando, no, pues digo, estoy ahí en medio de la situación, sintiéndome útil y sintiéndome, pues también con un compromiso, ¿verdad? Con ellos. Pero sí fue importante. Más o menos un mes antes de que la señora falleciera, habla con el hijo de su esposo, que es tu maestro Roble, y le dice, oye, yo quisiera que mis hijas se quedaran con ustedes, ¿qué planes tienen? Pues nosotros la verdad es que antes de esas enfermedades no teníamos el mínimo plan de casarnos pronto porque... Pues bueno, él quería estudiar su maestría, hacer otras cosas. Uh-huh. No pensábamos en el corto plazo absolutamente para nada en el matrimonio. Entonces dijo, pues él inmediatamente dijo, pues digo, yo voy, pero al día siguiente, o sea, eso fue una noche. Al día siguiente nos vemos él y yo, porque bueno, ahorita es todo en la inmediatez del WhatsApp, en aquel momento no, o sea... nos vemos al día siguiente y me dice, oye, fíjate que Araceli, que era la señora, quisiera platicar con los dos. Te adelanto, ¿para qué? Si tú siéntete en la absoluta libertad de responder lo que tú quieras. No, si lo que yo quiero es estar aquí y estar con las niñas. Entonces... Pues ya cuando entré a la plática yo ya traía el sí en la boca, ¿verdad? Wow. Muy valiente la señora, muy, muy valiente. Todos, yo creo. De saber que pues iba a morir, que sus niñas de 8 años y 10 años se iban a quedar a cargo pues de unas personas muy jóvenes, uh-huh. Porque pues acabábamos de cumplir 20 años. Claro. Y soltarlas. Ya a partir de ese momento me decía, tú sabes si les das permiso, no es que una amiguita está invitando a una de las niñas a tal caso. Tú ve,
Si la señora te da confianza, déjala ahí, me dijo. Dentro de muy poco tú vas a tomar todas las decisiones sobre ellas. Es que la niña necesita unos zapatos, tú ve, si tienes el presupuesto para comprárselos, pues cómpraselos. Si no, no se los compras. Así se maneja la vida con los hijos. Y bueno, pues fui aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Wow. Pues como te digo, no era opción que yo me fuera a vivir ahí. Entonces, la señora muere en julio del 1986 y nosotros nos casamos en mayo de 1987, o sea, antes del año. No teníamos ningún dinero para hacer ninguna boda, no hicimos ninguna fiesta más que invitamos a mucha gente a celebrar la vida con nosotros con refrescos y botanas. Qué bien. Sí, o sea, lo que sí es que nos fuimos a un viaje, porque bueno, pues teníamos ciertos ahorros que nos alcanzaron para ir a ese viaje. Regresamos de ese viaje y tengo pues esta imagen de, a ver, la primera mañana que abro la puerta de la recámara para ir a la cocina, seguramente hacerme algún cafecito. Ajá. Y estaban 2 niños sentaditas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ha sido una aventura bellísima. Estas niñas pues ya tienen hijos adultos. Wow. Estas niñas ya se casaron, estas niñas son mamás, son profesionistas, son excelentes personas. Y bueno, pues han acompañado de una manera maravillosa también a nuestra única hija. Qué hermosa historia. Y bueno, si alguien se pregunta todavía, ¿para qué le pregunté lo anterior? Le había preguntado esto y con eso se entendía todo. Definitivamente tú ya tenías y Roble, híjole, pues esta bendición de ser como de esos locos que están cambiando el mundo, y el primer mundo que cambiaron era de los más cercanos. Y justo ayer estuve en el examen de mi hermano para ser notario, él, y estoy muy orgulloso porque es un examen muy pesado de oposición. Y preguntaban sobre el tema de las sucesiones, que dices, ¿por qué estás sacando esto? Pero está muy interesante. Y entonces dices, oye, ¿quién hereda? Uh-huh. Y heredan, y hay una máxima jurídica que dice que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Sí. Y este tema de los parientes cercanos, fíjate cómo hay excepciones muy hermosas, donde sencillamente lo que necesitamos es compasión, es conciencia, es decir sí, no me rajo y me comprometo, que creo que es uno de los grandes temas que en nuestra sociedad a veces falta, que es, sí me doy cuenta de lo que decíamos ahorita, pues paso y sí veo que alguien tiene un problema, me da miedo, no me da miedo, me bajo, no me da, me comprometo o no, porque también me puedo bajar de mirón y bueno, ya me bajé y ya quité mi tema de conciencia y ya me voy, o a lo mejor hice una llamada y si no me contestaron, bueno, el comprometerse con una causa, inclusive que no elegiste, porque creo yo que hay cosas que se presentan, ¿no? Sí. No todas son, es que yo lo busqué, es que para mí es bien importante, que ahorita te voy a preguntar cómo llegaste a este tema de lo penitenciario, si es que está bien dicho, porque pues no es normal, como decías, oye, mi bisabuela entró a este tema de las enfermedades de transmisión sexual, me refiero a apoyar a las personas mujeres que tenían este tema, como ¿por qué? O sea, entonces ahí vienen otras interesantes causas que se nos presentan, o quizá en el caso de tu familiar es, oye, es que a ellas nadie las pela, es que nadie se quiere aventar ese trompo a la uña, ¿verdad? Es que en ellas pues está tan rezagado el tema que es más fácil ayudar quizá a otras causas más sencillas, ¿no? Entonces yo veo que esto te sucede, pero te sucede porque eres tú, no hay de otra, te sucede porque eres tú, y por eso dicen también que el maestro aparece
cuando ya está listo el alumno. Y aquí pues ha quedado patente con esta historia tan hermosa, parte de lo que te ha tocado el corazón y lo que has tú construido con ese corazonzote que tienes, junto con el de roble definitivo. Qué hermoso. Muchas gracias por estas palabras. Yo de ahí, pues digo, yo como te comentaba, he estado en escuelas católicas toda mi vida y bueno, pues, o sea, fiel admiradora de la Virgen María. Y ese sí que da la Virgen María al ángel Gabriel es para mí pues como la frase, ¿verdad? Entonces, cuando yo puedo decir sí, puedo decir sí. Si el punto es trabajo, nunca le he tenido miedo. Si el punto todo, a veces sí hay que decidir, ¿verdad? Entre un sí y otro sí. Que dejo, porque pues cuando uno dice sí a una cosa, le dicen no a la otra. Entonces, bueno, pues también me ha ayudado ahí como tener una escala de prioridades en la vida, pues también para no enredarme con... porque pues necesidades son siempre. Claro. Pero bueno, para este tema de los centros penitenciarios, yo, bueno, cuando me vienen de tantos lados las cosas, digo, pues por ahí va. Por ejemplo, yo te conocí a ti, luego pues sabía quién era tu mamá, y luego por otro lado sabía quién era tu papá, y luego sabía quién era un amigo tuyo. Entonces, me vienen muchas cosas. Yo ya tengo la certeza de que no sé cuándo estabas estudiando, ¿en qué año? Fue en el 96 al 2000. O sea, hace más de 25 años. Sí, pues ya, sí. Sí, pues digo, estamos en el 25, exacto. Ponle. Sí. Que 25 años después te iba a seguir viendo. O sea, sí. Tenías como esa certeza, ¿verdad? Entonces acá, primero, bueno, pues sigo cercana a la Arquidiócesis de Monterrey, o sea, toda la Iglesia Católica, que bueno, iba, como todas las iglesias católicas que van a los penales. De ahí me empieza como a una cosquillita de qué será, cómo están. Por otra parte, me involucro más o menos en esa época a la primera asociación civil que conozco como tal, de ayuda ciudadana, no tanto de asistencia, que todavía existe, se llama Vertebra. ¿Cómo no? Y en este Vertebra, pues Vertebra es una columna vertebral formada de muchas organizaciones, y una de ellas era una organización fuerte, Fomento Laboral Penitenciario, que trabajaba adentro de los centros penitenciarios. Entonces, como que yo ya traía esos dos nombres, había ido como a un recorrido, algo ahí como lejos. Por la situación que te conté hace rato de pues tenernos que casar en rápido, pues terminamos las carreras a punto, o sea, no hicimos las maestrías que queríamos hasta que ya pasaron años, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando pasaron años, que ya era en el año 2000, entré a la maestría de desarrollo humano. Conozco a Víctor Frank, es un psiquiatra que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial con ascendentes judíos, estuvo en el campo de concentración, crea toda esta propuesta de la búsqueda del sentido de la vida, la logoterapia, que es como el efecto sanador de encontrarle sentido a la vida. Y bueno, pues lo traía fresquecito. Digo, a mí siempre me ha gustado compartir. Leo y comparto. O veo una película y comparto. Lo que sea, comparto. Si me quieren oír, qué bonito. Pero si no, también. O sea, digo, yo lo comparto. Ahora me encantan las redes porque no tienes que hablarle a alguien, ay, te quiero contar algo. O sea, yo lo pongo, si lo quieres leer, qué bueno. Y si no, pues ahí está, ¿verdad? Sí. Entonces, digo, ¿dónde voy a compartir esto de Víctor Frank? ¿Dónde habrá personas que les falte sentido? Digo, hay muchas personas, pero así, ¿dónde están muchas? Y bueno, pues empecé a buscar los penales
para ir a hablar de esto. Así, tal cual. Antes había un directorio telefónico que... ¿La sección amarilla o La así? sección amarilla, Ajá. o sea, un directorio grueso. Ajá. Y busqué penal Topo Chico. Venía el teléfono, hablé. Oye, es que yo quiero ser una voluntaria ahí, acabo de hacer como un pequeño cursito que se llama El sentido de la vida. La persona que me contestó haber dicho, esta está loca, ¿verdad? Pero, ¿no quieres venir? Sí, no, vente. O sea, aquí estamos. Aquí estamos, entonces... Así fue. Así fue. Vente. Pero llegando, pues es que yo estuve en un colegio lasallista, como ya había comentado. San Juan Bautista de Lasalle en su última frase dice, si hubiera sabido, porque creo pues todas las escuelas para niños de escasos recursos de aquella época en Francia, y dijo, si hubiera sabido que me iba a enfrentar a todo esto, no lo hubiera empezado, pero fue de compromiso en compromiso. Entonces es una frase que me sigue a mí. Entonces, pues digo, llego al penal a dar un curso de la búsqueda del sentido de la vida. Pues sí, qué bonito. Pero oiga, fíjese que en mi caso no viene ningún abogado, fíjese que a mí me golpearon, fíjese que a mi familiar le falta no sé qué. Entonces, pues fue pues escuchar, vincularme para resolver, hacer. Nace Promoción de Paz ahí, pues con el simple hecho de que fuera como el eje catalizador de todas los vínculos que se necesitan, porque digo, no hay organización, ni siquiera hay gobierno que le alcance a cubrir las necesidades que se encuentran ahí. Entonces, pues ahí creamos esta organización y pues a través de ella hemos podido atender muchas cosas, mucha gente. O sea, ¿cómo fue la primera vez que Consuelo llegó? O sea, ¿llegaste tú sola? ¿Cómo estuvo? Tú traías, dices, yo tengo que compartir esto. Eso era lo que te movía. Dices, ¿dónde es donde más? Pues aquí. Entonces, fuiste así la primera vez. ¿Cuál fue la anécdota que percibiste? Sí, bueno, pues, digo, hay una anécdota que pues llego y te dan una serie de reglas. Entonces, usted no puede estar hablando en voz alta, usted no puede voltear a tal lado, usted no puede ir. Y voy caminando y bueno, yo siempre he tenido mucho miedo a las ratas. me sale una rata ahí enfrente. El gritón ahí. Híjole. Entonces, pues, digo, esa era una anécdota que puede parecer como graciosa. Uh-huh, uh-huh. Me hacen un recorrido la primera vez que voy al penal. Pues digo, en esa área no me sorprendió. Digo, en las calles hay muchas ratas también. O sea, tampoco es que me sorprendiera, pero sí, conforme iba entrando, pues iba empezando a notar la tristeza de la gente. Y cuando finalmente llegamos a la enfermería, los que estaban enfermos ahí, pienso que era un día de muchísimo calor, tipo los calorones, digo, de 40 grados de Monterrey, porque como tengo esa sensación de recuerdo, y bueno, pues estaban ahí más o menos acomodados en las camas, como pudiera yo recordar alguna película de la guerra, donde están ahí en camas todos juntos, y luego veo a lo lejos otro grupito. Y le digo, ¿puedo pasar allá? Dijo, yo no se lo recomiendo. Entonces, ¿y por qué no me lo recomiendas? Porque ahí están los enfermos de SIDA. Pero pues a mí, ¿qué me va a pasar si yo entro a saludarlos? Bueno, pues usted sabe. Y pues en eso, cuando alguien me dice, pues tú sabes, pues yo lo sé. Entonces entré y estaba una persona que me dijo, pásame aquel bote de agua. O sea, no tenía ya ni la fuerza de levantarse por el bote de agua, que estaba como al final de la cama. Entonces le pasé el bote de agua, estuve con él, ¿qué te pasa? Pues me platicó de su situación, la persona estaba pero verdaderamente afectada y
Digo, a mí siempre me ha gustado dar abrazos, pero siempre también preguntar, ¿te puedo dar un abrazo? Porque oye, que te invadan. Ay, déjame darte un abrazo. Claro. Y le digo, ¿me das permiso de darte un abrazo? Y se suelta a llorar. Y me dice, ¿de veras quieres darme un abrazo? Le dije, es lo que más quiero. Entonces le di un abrazo y bueno, pues esos momentos son los que han ido construyendo las cosas más hermosas que he podido vivir yo creo que toda la gente, ¿verdad? Cuando puede recibir y regalar compasión, porque ese es un acto así de vaivén inmediatamente. Wow. Entonces, digo, los que somos creyentes o los que tenemos algo de conocimiento de esto, 0 y van 2. Primero, y yo sé que tú lo dijiste de una forma bien diferente y como más bien inspiradora. Fíjate cómo, cuando menos en la religión católica, se habla de los santos, ¿no? Y los santos, pues no es que, porque muchos, no, los santos, pues quiere alguien echarle ahí mala onda y entonces dice que no existen o que no existieron o que no son importantes y que no se deben de venerar y que quién sabe qué tantas cosas, que eso es lo menos importante. Lo interesante es que son personas tan ejemplares que son para nosotros un testimonio y un testimonio de vida, y no nada más en un momentito, sino a lo largo de su vida. Y quiero hacer el apunte, aunque yo sé que a lo mejor te voy a incomodar un poco y me disculpo contigo, que en un primer anécdota importantísimo en tu vida, que es cuando tomas esa decisión que dices un sí, lo haces como María, sin pensar tanto, sino sintiendo y comprometiéndote al efecto por un amor. Y ahora me estás hablando de una anécdota muy hermosa también, que refiere para mí a San Francisco de Asís, en aquel pasaje donde también abraza a una persona que tiene una condición, ¿verdad? Como de lepra, y que lo abraza y que se transforma al momento de hacerlo. Y digo 0 y van 2 porque no sé cuántos más sigan, y esto es donde quiero decirle a todo el mundo que de eso se trata esto, de poder abrir el corazón y poder ver que alguien sí está haciendo con su vida algo magistral, que alguien sí está siendo de verdad y no nada más una pose. Y ahorita te sale de una forma tan espontánea, tan hermosa, tan humilde, que yo tengo el compromiso de decirlo y de señalarlo, porque creo que estas son las cosas que en verdad pueden inspirar a los demás. Entonces ya sé que me has platicado, llevamos a lo mejor 1 hora, no sé cuánto llevamos platicando, me has platicado bien poquito de todo lo que es tu vida, y a mí me emociona muchísimo esta tesis que muchos tenemos de que los superhéroes sí existen, de que los santos no tienen que volar y aventar la aureola tienen nada más que ser personas congruentes, conscientes, comprometidas, compasivas, y todo esto que estás platicando. Y sorry, pero lo tenía que decir desde ahorita, si no me lo guardaba y engordaba. Gracias. No, muchas gracias, Emilio. Sí. Digo, a mí me ha inspirado muchísimas personas y me han inspirado santos. O sea, me inspiran todo el tiempo. Tú me inspiras un montón y me vas a inspirar más a partir de hoy. Entonces, no, al contrario. Es decir, pues es que va el camino, ¿verdad? Y el camino va con un montón de cosas. Acabo de tener la oportunidad de ir a un retiro a una selva, porque bueno, pues digo, sí trato en ese autocuidado de decir cómo voy para dentro de mí misma. Claro. Y bueno, pues siempre ando buscando cosas novedosas en un retiro en una selva. ¿Cómo fue? Dinos, o sea, ¿qué más va a pasar en este episodio, por favor? ¿En una selva en dónde ubicada? ¿Dónde? ¿En México? No, pues tuve ahí la oportunidad de ir a ese retiro porque, bueno, pues como tengo ahí al marido más bueno del mundo, sí, dices, sí, no, vete, y él hace toda la gestión para que yo pueda qué lindo, ir en Costa Rica, en la mera selva. Wow. Y el retiro basaba en eso. Empezabas en la mañana en una caminata por la selva. Ajá. Y bueno, pues es el camino de la vida, ¿verdad?
¿verdad? O sea, entonces unos pedazos muy iluminados, muy planos, pero de repente se te vienen todas las piedras y de repente oyes el de una víbora y un cascabelito y luego ves unos pájaros espectaculares y me fascinó ir porque es la vida, pero sí necesité yo en esa selva porque, bueno, pues está tupidísimo, los árboles topan unas copas con otras, que prácticamente se vuelve oscura en la selva. Okay. Y entonces, pues hay de repente huecos entre un árbol y en otro y te entran los rayitos de sol. Ay, qué belleza. Y entonces ahí te dice el camino, o sea, ahí lo vas encontrando. Y entonces es eso, ¿cómo encuentras las luces en el camino? No hay más, desde lo que yo he vivido, que ya son 60 años. Pero no es mucho, ¿eh? Que la inspiración de otras personas que vivieron hace 1000 años, 100 o 20, o que conocí ayer o con quien estoy bendecidísima en este momento. Entonces, sí, estar viendo las personas que hacen, cómo están, qué te dicen y dónde están esas luces. Fíjate cómo, es que magistral. Yo parezco merolico y que estoy nomás repitiendo cosas, pero fíjate cómo estamos ahorita construyendo un poco desde la colectividad hasta la individualidad, hasta este momento. Y en la individualidad, Consuelo nos está platicando cómo también tenemos que trabajar hacia adentro. Y ese hacia adentro para poder también dar hacia afuera. Sí. Que no es tú eres el más importante necesariamente, sino más bien, ¿cómo me construyo para poder trazar el camino o caminar aquellos caminos sinuosos que a veces no entendemos, que a veces me imagino que pasaba tiempo y no veías las luces, y entonces llega preguntas, vienen frustraciones, vienen retos, vienen tantas cosas, pero no debemos de dejar de trabajar en nosotros, ¿no? Ahorita hablabas de una cultura de trabajo que tiene tu familia, en una cultura de trabajo que tiene y de preparación, que yo lo vi claramente en ti y en tu esposo en un ámbito profesional. Después hablas en un ámbito de relaciones y para empezar con los más cercanos, estábamos señalando en este caso con pues las hermanitas de 8 y 10 años que después ya tomaron rumbo y hoy están haciendo sin duda lo mismo que les ayudaron también a hacer con otras personas. Y ahora estamos tratando este tema que por ahí también habíamos salpicado un poquito, el tema de la salud mental, del tema del descubrimiento del camino, del sentido de la vida que cada quien tenemos que ir descubriendo. Si no hay sentido en la vida, si no tenemos una misión, si pensamos, yo creo que todo se vuelve muy efímero, ¿no? Se vuelve muy vacío si no hay algo trascendental de nuestra vida. Las misiones son importantísimas, misiones de vida. Sí, sí. O sea, misiones. De hecho, siempre que veo alguna organización, me voy porque ves que tienen misión, visión. Claro. En las empresas me encanta misión, o sea, porque ahí está el qué hacer, a dónde, para dónde vas, o sea, ese es el rumbo. Perder el rumbo es bien difícil y yo conozco bastantes personas, pues digo, lo veo todos los días en los centros penitenciarios que me dicen, perdí el rumbo. Y bueno, conozco personas que tienen enfermedades mentales o que viven ahorita con mucho dolor, perdí el rumbo, o que tienen problemas económicos serios, perdí el rumbo. O sea, perder el rumbo es complicado. La misión ayuda. Entonces, ¿qué? ¿A dónde voy en la vida? O sea, ¿para dónde están estos pasos? Y pues digo, la vamos construyendo día a día. Yo creo que nadie pudiéramos decir una definición así como lo tienen en una plaquita la empresa, la misión de aquí. Sí. La vamos construyendo
todos los días y bueno, pues sí hay valores que son esenciales y que a mí me guían y creo que son la guía de los seres humanos. Se habla luego de que si existen, no existen, condicionan, no, todas las propuestas yo las escucho, las respeto, claro. Pero sí creo que hay algo que tiene en la esencia o que tenemos en la esencia y que va con el amor, con el perdón, con la paz, con esta compasión, viéndola como empatía con el sufrimiento humano. Y entonces, ¿cómo voy cuidando esos valores adentro de mi vida? Y no hay más que haciendo altos en el camino. Todos podemos hacer altos, por más trabajo que tengamos. La gratitud es el mejor alto para mí. Porque la gratitud te permite darte cuenta de un día. Y un ejercicio tan sencillo como 10 cosas por las que quiero dar gracias hoy. O sea, yo ya que estoy bien cansada, pero agarro las fotos de mi celular, porque a mí me encanta estar con o sea, yo creo que el mejor descubrimiento que he visto que han hecho es que los celulares tomen fotos. ¿A ti te gusta retratar los momentos? Los momentos, sí, la flor, el pájaro, el tráfico, el señor, todos. Ajá. Y entonces agarro esas fotos de mi celular, digo, y todos tienen celular. Claro. Ahorita decías que el 90% de la población tienen celular. Y entonces decir, ve qué oportunidades tuve hoy y ve qué retos tuve hoy, y en lo chiquito es más fácil resolver que en lo grande. Obvio que hay cosas inesperadas y hay cosas que te llegan también, ¿verdad? Inesperadas o fuertes, ¿verdad? O sea, en diciembre murió mi mamá. Pues digo, pues sí, yo tengo 60, ya tenía 80, pues ya estábamos, o sea, va el camino, nadie estamos preparados para la muerte desde lo que yo he visto, ¿verdad? Claro. O sea, llega un momento y te zarandea todo. Te zarandea y bueno, creo que lo importante es saber si estoy zarandeada, acepto el momento y cómo voy a seguir caminando. Claro. Mi abuela era una persona súper sabia para mí. Decía, a ver, te caes, lloras, te limpias los mocos, te levantas y sigues caminando. Maravilloso. O sea, es un tratado explicado en una frase. Límpiese los mocos y siga, mija. Entonces, sí, entonces las misiones son muy importantes. Hay cosas durísimas. Ahorita que hablabas del autocuidado, de esta salud mental, pues a veces, por ejemplo, motines que ha habido en los penales. Que puedo decir, bueno, pues son las personas que están allá. Pero oír en el teléfono, me mataron a mi hijo, es una frase de lo más dura. Y bueno, pues, obvio, que me simbra, que me mueve, que me todo. Tengo que hacer un ejercicio de autorreparación. Claro. ¿Qué me ha ayudado? La oración, muchísimo. La meditación, la yoga, el amigo, el vino. Pues una copita en la noche, porque no... O sea, fue el primer milagro de Jesús. Los amigos y las amigas son importantísimos en la vida. Hay amigos, todos, o sea, yo estoy consciente que amigos así en la cercanía, en la intimidad, claro, pues igual y nos pueden sobrar dedos, pero en la convivencia, en el ir, en el compartir, en el disfrutar, pues son regalos de la vida. Son regalos, exactamente. Y con esto me acuerdo, digo, es que hay tantas cosas que platicáramos que quiero abarcar todo. Tenemos que hablar de tu libro, tenemos que hablar de algunos premios, de algunas cosas que son muy interesantes. Y me quiero comer el mundo, pero yo creo que un episodio sería suficiente para hablar, por ejemplo, del tema penitenciario, por supuesto.
Sé también que eres una mujer que te gusta la bohemia, que te gusta cantar, eso lo he visto. Y eso es hermosísimo también, porque hoy en día, hablando de temas mentales, de salud, de todo esto, la música está muy, muy correlacionada con todo esto, con las frecuencias, con tantas cosas hoy que hoy en día, pero por eso se entiende que la música es tan importante para ciertas personas como Consuelo. Me fascina. No sé cantar, pero me encanta cantar y canto. Y canto, muy bien. Entonces, desde hace mucho, estas misiones, bueno, era lo máximo porque siempre yo me le pegaba al muchacho, la muchacha que traía la guitarra, que les gustaba ahí. Siempre, entonces, sí. Acabo de conocer hace poco a una psiquiatra que ha estado como muy de moda sus libros, Mariam Rojas. Ajá. Y dice, bueno, habla una serie de cosas, digo, para mantener una salud mental pues más o menos equilibrada. Ajá. Y habla de cantar y me encantó descubrir cuando le pongo palabras o que lo veo impreso en alguna parte, mira, me ha venido bien esto que ahorita estoy leyendo. Entonces, sí, cantar me fascinan las canciones, digo, simples, pero también las que tienen un contenido. Las letras de las canciones me gustan mucho, me quedo yo luego cantándolas en mi cabeza y han sido una hermosísima manera de eso, pues digo, de poder como mover la energía, de poder convivir, porque pues digo, aunque yo canto sola en mi carro, pero, es genial. Pero me encanta cantar con alguien, ¿verdad? Entonces, pues ya tenemos ahí un mutuo amigo que le encanta tocar la guitarra y la bohemia, entonces, ¿qué estás haciendo? Digo, 4 de la tarde, me voy a volar la tarde, yo también, vente a cantar. Genial, sí, igual que tú, así lo disfruto tremendamente, así que me tienen que invitar un día también yo. El día que quieras cantamos juntos, y ahora pues con la maravilla, porque antes, bueno, yo he cantado de toda la vida, y tener tus cancioneros y no tenía... Claro. Ahorita la facilidad del internet, o sea, en un minuto te sale la letra, los acordes y va a cantar. Entonces, es genial, es muy hermoso. Sí, muy, muy hermoso, a mí me fascinan. Qué bonito, qué bonito. Para los que también dicen, bueno, pero es que aquella persona que siempre está ayudando y que todos los demás, pues es una persona súper aburrida y es una persona entonces que no se la pasa bien y entonces es no sé qué, que somos buenos para clasificar y poner etiquetas. Pues no, para que vean aquí que nos consta que, por ejemplo, Consuelo es una mujer que siempre está alegre, es que es la verdad. O sea, yo creo que ha de haber gente que trata de, ahora sí me la voy a encontrar y voy a ver que no está sonriendo. No, sí está sonriendo la señorita, siempre está disfrutando. Y si vas en el coche o no vas en el coche o estás con alguien, estás disfrutando su presencia, estás profundizando en alguna causa, estás tratando de crear algo más. Y aunque esto pareciera que es de porras, sí es de porras, porque eso es lo que necesitamos hacer. Hoy en día necesitamos reconocer que hay gente así, necesitamos inspirarnos de ello y tomar acción para decir, bueno, no tiene que ser esa mi causa, pero sí puedo yo tener una y sí puedo ser parte entonces de esta sociedad de la que soy socio. Con esto quisiera, porque tampoco quiero abusar tanto, sé que podríamos estar 4 o 5 horas, pero ya sacar este librazo que si lo cargas te das cuenta que está hermoso porque hasta pesa. Voy a leer lo que dice aquí, dice, cielo concreto, excarcelación mural, concrete sky. Dice mural release y es hecho por Pablo Hoyos y Consuelo Bañuelos. Y nos tienes que platicar esta obra que sé que acaba de salir y que nos hiciste el gran favor de obsequiarnos uno. Platícanos de esto. ¿Qué pasó con este bebé nuevo? Con este bebé. Pues sí. Mira, a mí siempre me ha gustado escribir historias. Ajá. Desde niña. Hace
pues no sé, como a lo mejor el año 2000, 2003 empecé a escribir pequeños relatos que mandaba yo al periódico El Norte y los publicaban en una edición que tenían en la tarde del periódico El Sol, porque mucho tenía que ver con los barrios que yo visitaba. Entonces, bueno, de hecho la columna se llamaba Historias del Barrio. Okay. Y bueno, ya cuando estuvieron varias, un amigo me dijo, oye, no, hombre, hay que publicarlas. Y entonces pudimos publicar esas historias del barrio. En la pandemia me quedo de un día a otro sin poder ir a los penales porque, pues digo, no les podía ir a llevar yo, estaban cerrados, el famoso COVID, y dije, bueno, pues ¿qué hago? Y me puse a hacer unas historias de puras personas que había conocido yo ahí en los penales, o que estaban todavía ahí o se habían ido. Entonces, el tema de la escritura está como el de la cantada. O sea, no sé cantar, pero canto, no sé escribir, pero me gusta escribir y escribo, porque generalmente ahí está. O sea, lo que yo quiero hacer, lo hago y punto. Claro. Entonces, el año pasado me encontré a un escritor de verdad, artista, investigador, que había hecho un libro. Por eso lo conocía en su presentación del libro, un libro que hablaba de las familias, una familia que había tenido 10 años al papá en la cárcel, que había salido, pero bueno, lo que quería relatar era pues cómo había sufrido la familia. O sea, no nada más estaba el que estaba en la cárcel, sino todos estaban viviendo la misma situación. Claro. Entonces lo conozco, le dije, oye, yo he conocido un montón de familias en esas situaciones, me encanta. Y le dije, yo he escrito algunas cosas, no sé escribir, pero escribo. Dijo, no, hijo, hagamos algo juntos. Y bueno, ese algo juntos ya se convirtió en una organización. Hemos estado, digo, él es mucho más joven que yo, pero bueno, con una sensibilidad social que pues digo, lo tiene, le da una fuerza muy, muy bonita para poder expresar a través del arte lo que está sucediendo adentro de los penales, pero no nada más en los penales, o sea, todos los grupos que tienen alguna situación. Entonces empezamos haciendo este taller de pintura con mujeres privadas de su libertad, y pues se fue haciendo grande, y las mujeres pues cada vez que llegábamos a lo de la pintura, no nada más era la pintura, sino querían expresar lo que estaban sintiendo al hacer la pintura. Bueno, pues vamos anotando lo que van sintiendo, que ustedes quisieran decirle a la comunidad. Y bueno, pues estuvieron ahí escribiendo. Ya cuando tuvimos suficiente material, pues vamos a hacer el libro. Entonces, ¿qué trata? Pues eso, el cielo concreto, porque en las cárceles todo es gris. Claro. Entonces, claro. ¿De qué se trata? O sea, aunque volteemos, está en gris. Esta excarcelación mural, pues es un mural que quiere salir de la cárcel. Okay. Estoy ahí con mucha ilusión trabajando con Pablo. Ahorita iniciamos ya un trabajo con migrantes. Se me ha hecho una forma muy linda de ir compartiendo la experiencia que tengo de tantos años a través del arte. Ya andaba yo como queriendo, y ya estaba medio apagando el motor para aterrizar y quedarme ahí más bien tranquila, pero como que despegó otra vez, porque me parece muy padre poder ahorita a través de todas estas manifestaciones de arte compartir. Entonces, ¿qué siguen estos siguientes tiempos? Compartir. Maravilloso. Digo, creo que es lo que has hecho desde que naciste. Se llama Techistli. O sea, sí, es una palabra náhuatl. ¿Qué significa? El techistli es el caracol trompeta. Ese caracol que se utiliza al iniciar las danzas prehispánicas, ese grandote que está aquí en los lugares donde hay playa. O sea, sí. Eleva el sonido. Y es la idea, elevar el sonido de aquellas comunidades que no son escuchadas. Las mujeres privadas de su libertad son
menos escuchadas que los hombres privados de su libertad, que ya de por sí son bastante discriminados. Estamos ahora con personas migrantes, estamos también por empezar a trabajar con pueblos originarios, sí, estamos con una comunidad grande dentro de uno de los cerezos, que es una comunidad LGBT y que pues tiene una situación compleja al vivir pues adentro del penal, pero pues entre todas creo que los podemos cuidar. Y cuidar a todos y cuidarnos a todos entre todos. Me encanta. ¿Qué podemos, las personas que estamos escuchando, qué podríamos nosotros apoyar, acercar a estas causas? Porque normalmente, ay, bueno, qué padre, Consuelo, que estás haciendo todo esto y todos le echamos porras. Pero a ver, chavos, esto es para todos tenemos que hacer algo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que de forma sencilla, digamos, pudiera la gente aportar, cooperar en este sentido, además de contactarte o contactar a esta nueva organización? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que más hace falta en estos lugares? Bueno, la presencia. Es ir. Digo, a veces no se puede por lo que sea. Entonces, bueno, pues es apoyar a que otras personas puedan trabajar en esos lugares. Sí, por ejemplo, si no, pues digo, yo no puedo ir, pero si tengo fondos de otra persona, dice, ya a mí me encantaría ir, pero no tengo, necesito trabajar en otros lados. Entonces, prácticamente hacemos esos vínculos para que primero ir, que para mí es lo más hermoso e importante, pero si alguien no puede ir, apoyar para que otros vayan. Está genial. No necesita una preparación especial a alguien, o que sea nada más sencillamente ir, yo conozco este tema, yo sé esto, o quiero acompañar y escuchar sencillamente. Nada más hay esa ir. oportunidad. Sí, nada más ir. Como en todo, el compromiso es importante. Claro. Sí. Sí, o sea, a veces pensamos que los voluntariados, por el hecho de pues no cobrar, no tienen cierta formalidad. Claro. Las personas con vulnerabilidad, las personas pobres son sagradas. Claro. Los lugares en donde están son tierra sagrada. Entonces nuestro compromiso, pienso, debe ser mayor que cuando recibimos un salario. Claro, es un sí, pero un sí de verdad, es un sí comprometido el que tenemos que dar, ¿verdad? Me parece excelente. Si nos pudieras regalar 1, 2 o 3 enunciados de consejo de vida para las personas que nos están escuchando, porque ya ves que en la inmediatez a la que referías, a veces necesitamos, a ver, dime nomás 3 cositas que yo pueda entender que pueden hacer que mi vida sea diferente, que tome un rumbo estelar, como el que el caracol nos evoca. Como ese subir la voz, pues mira, abrir el corazón, ¿verdad? Y en ese corazón abrir para poder ver más allá de lo evidente. Y en ese más allá de lo evidente me daré cuenta de lo que dice, piensa, siente, necesita el corazón de otra persona. No hay más. Que quede grabado para siempre eso, y sobre todo en los corazones, que quede tatuado. Me encanta lo que acabas de hacer. Iba a decir yo, bueno, pues platícanos de la medalla al mérito cívico, platícanos de todas estas preseas del Mónica Rodríguez, del no sé qué, y yo creo que no es lo que tú le darías la importancia el día de hoy. Sé que ahorita, el día de hoy recibieron el Carlos... ¿qué es? Canseco, ya no entiendo ni mi letra, el Carlos Canseco, pero con algo muy bonito, que lo recibieron como pareja, y eso se me hace muy, muy inspirador, este premio, que independientemente cuál sea, ¿verdad? Porque muchos se lo van a preguntar, investiguenlo, jóvenes, por favor. Creo que lo profundo también de esto es que es la primera vez que este premio se da a una pareja.
No sé si tú quieras platicar un poquitín de esto. Sí, pues mira, me fascinó porque iniciamos nosotros, pues digo, de hace más de 40 años un proyecto de vida. Creo que ese es el vivir en pareja y vivir en familia, poder compartir el proyecto de vida traducido en misión, o sea, con las misiones independientes, pero una misión en común. Entonces, poder, pues digo, recibir inmerecidamente el reconocimiento, pero con mucho orgullo y sobre todo compromiso, me hace sentir muy bien. O sea, decir, bueno, hemos ido caminando juntos y en ese caminar juntos, pues hemos, creo que podido dejar una experiencia hacia otras personas. Es dejar una huella que alguien más pueda ver. Que si esa huella a alguien le sirve para mejorar su camino, pues esto ya valió la pena. Qué maravilla. Siempre le pregunto a la gente que viene con nosotros que qué sigue para esa persona, qué sigue para Consuelo, pero yo creo que ya me lo contestaste varias veces y de distintas maneras, algunas poéticas, otras muy simples y otras con tu sonrisa. Y sé que lo que sigue es lo que ya habías hecho, que es compartir y es elevar las voces de los demás, es tratar a todos fomentando la dignidad y la paz, es seguir evolucionando tú y los que están a tu alrededor, y es transigir del yo al nosotros. Creo que, híjole, es más, o sea, necesito que este episodio llegue a todos los corazones y que además no sea más largo, porque si no, no se va a entender. De veras que está significando algo muy grande. No quisiera yo tampoco cortarlo sin antes decirte que si tú quieres expresar algo, pues nada más nos vas a seguir ensanchando el alma. Entonces te ruego que nos lo compartas. Si hay algo más, yo ahorita apenas estoy digiriendo todas estas ideas trascendentales. Eres una gran persona, Emilio. Tienes una luz hermosa. Y yo del día de hoy me llevo mucha luz de ti. Y doy gracias por este momento, y a eso invito, a dar gracias. Gracias desde donde estemos, con quien estemos. A veces hay días nublados, lo sé. Claro. Pero a mí me gusta esa imagen de los aviones que se ve todo nublado abajo, el sol está arriba. Arriba de las nubes está siempre brillando el sol. Eres una bella. Tú y Roble. Qué felicidad que existas. Que nos dures 60 años más, Dios primero, y que sigas irradiando y desbordando todo esto que yo estoy sintiendo aquí. Espero que se me note y que la gente pueda sentir cuando menos un poquito de esto que estoy yo presenciando. Eres una joya. Muchas gracias. Gracias a ti que vas a estar aquí. Una linda. Muchas gracias, en verdad. Gracias. No, estoy bien emocionada.